Hola estudiantes de grado octavo. Después de ustedes ver el video de Daniel Carreón, del youtuber que explica matemáticas, y haber mencionado cómo hallar la media, mediana y moda con datos no agrupados, acá voy a explicarles las medidas de tendencia central pero para datos agrupados. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central, muchachos? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Ok. Tengan en cuenta, muchachos, de que existe dos formas de hallar la media, mediana y moda cuando son datos no agrupados, o sea, como lo vieron en el video de Daniel Carreón, y en esta cuando los datos son agrupados. ¿Qué significa agrupados? Como vimos en la primera semana que vimos de estadística, es cuando nosotros convertimos toda esa cantidad de datos cuantitativos en intervalos y lo agrupamos lo formalizamos en una tabla de frecuencias. ¿Qué veremos? Fórmulas para calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos agrupados. Mi mayor consejo, chicos, para este video y que interactúen para aprender, porque se los voy a enviar el 20, o sea el sábado, es usar una calculadora científica. Se lo recomiendo que sea esta, o si no, una que tengan al alcance, que puedan hacer los cálculos necesarios y tener las fórmulas al alcance que puedan ustedes familiarizar parte por parte. Empecemos. ¿Qué es las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central se utilizan para escribir comportamientos de un grupo de datos y sintetizar los datos en un valor representativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si a ustedes les dan una cantidad de datos y los organiza de tal manera cuando queden como intervalos, en este caso cuando son datos agrupados, podamos calcular la moda. ¿Qué es la moda, chicos? La moda es el dato más repetitivo que hay. La mediana, ¿qué es la mediana? Es el dato central cuando uno toma los datos y encuentra el punto central de esos datos. Como ustedes vieron en el video de Daniel Carreón, era importante organizar los datos, si fueran no agrupados, y observar cuál era el punto medio, o sea, la parte de la mitad de los datos. Y la media es el promedio. Si ustedes escuchan la palabra promedio, es como decir la media, que es sumar la cantidad de datos que nos dan y dividirlo por el número de datos que existen. Por ejemplo, si yo saco 4 notas en el año, lo sumo, lo divido en 4, ese es el promedio. Ahora vamos a conocer las fórmulas, que pónganle mucho cuidado. Bueno, acá hay una presentación muy bonita. Las expresiones que permiten hallar la moda, mediana y media de un conjunto de datos son los siguientes. Entonces vamos a observar este primerito. Pónganle mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos esta fórmula que ustedes ven a continuación, acá, esta fórmula es para hallar la moda. Por lo general se le coloca como una M y una sub O. Dice que es el valor más frecuente de un conjunto de datos. Vamos a identificarlo. Dice que la L significa el límite inferior de la clase modal. ¿A qué se refiere? Que cuando ustedes vean la tabla vamos a identificar cuál es el dato más grande, o sea, el valor absoluto, o sea, la frecuencia absoluta más alta, ahí se escoge el intervalo de la clase modal, y el límite inferior vendría siendo como el numerito que está en la parte de acá. Por ejemplo, digamos que este es un intervalo, supongamos de que este es un intervalo, ¿cierto? Al decir límite inferior de la clase modal se refiere al primer numerito que está en el intervalo. Acá dice la C que significa amplitud del intervalo. ¿Cómo hallamos la amplitud del intervalo? Pues tomamos el intervalo, tomamos el límite superior menos el límite inferior, y por ejemplo en esta resta nos dio 4. ¿Qué quiere decir? Perdón, este es 4 menos 7. Lo voy a borrar rapidito. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos el 7 menos 4, o sea, vamos a tomar el límite inferior, el superior menos el inferior, nos da 3. ¿Qué quiere decir? Que la amplitud de este intervalo nos da 3. Igual ahorita con el ejemplo nos vamos a dar cuenta cómo se hace.
Y ojo con esta parte, dice que la diferencia entre la frecuencia de la modal y la frecuencia de la anterior, quiere decir que se va a restar la frecuencia absoluta donde está el intervalo modal y con el anterior, que sería el de 1, y el otro sería con el siguiente. En el ejemplo vamos a conocerlo cómo se realiza. Ahora vamos a ver el otro. La mediana, por lo general se representa como una ME, que dice lo siguiente: valor ubicado en el centro de un conjunto de datos ordenados. ¿Qué quiere decir? Esta L ya quedó ratificado como el límite inferior de la clase mediana. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros identifiquemos cuál es la clase mediana, quiere decir dónde está el dato central, ahí utilizamos ese intervalo y miremos el límite. La C sigue siendo la amplitud del intervalo mediano. F, la frecuencia de la clase mediana. ¿Cómo así que la frecuencia de la clase mediana? O sea, cuando ustedes encuentren el intervalo, que es la frecuencia absoluta, vendría siendo el de acá enseguida. La N es el número de datos. ¿Cómo descubrimos el número de datos? Cuando ustedes suman todos los datos de la frecuencia absoluta, ahí podemos darnos cuenta que es el número de datos. Y la suma de las frecuencias anteriores a la clase mediana es la F. Ya, o sea que cuando nosotros tenemos identificado el intervalo de la mediana, ¿cierto? De la clase mediana, sumamos todos los datos anteriores de la frecuencia absoluta. Muchachos, esto no es tan difícil. Yo se lo estoy mencionando, igual yo lo voy a copiar y pegar estas fórmulas. Se las voy a poner a los correos para que la impriman. Para mí, el de la media o el promedio es el más fácil. ¿Por qué? Porque primero hay que hallar la marca de clase. La marca de clase por lo general se representa con una X sub I. O sea, ya no vamos a colocar la marca de clase como un MC, sino que la vamos a llamar X sub I, para que lo tengan en cuenta. Claro, es como tomar cada marca de clase que se le saca el intervalo, lo multiplicamos a cada uno por la frecuencia del intervalo y los sumamos los resultados y lo dividimos por el número de datos. Acá aparece como ya expresado. Mire, pero como yo les digo, acá están las fórmulas, lo estoy describiendo, pero para mí lo más importante es el ejemplo.